El trabajo. Karl Marx, al referirse al trabajo, indicaba que la diferencia entre el más humilde, banal, simple, rutinario de los trabajos de un hombre con respecto a la maravillosa composición de trabajo que pueden hacer las abejas o las hormigas o el castor es que el hombre tiene una idea antes de construir, antes del trabajo, de lo que va a hacer, y eso no lo tienen los animales. Por otra parte, Adam Smith entendía que el trabajo era la calidad de medida exacta para cuantificar el valor del bien producido. Para él, el valor era la cantidad de trabajo que uno podía recibir a cambio de su mercancía. Así pues, el trabajo se puede definir como todo un conjunto de acciones realizadas mediante las cuales se busca alcanzar un objetivo, solucionar un problema o producir bienes o servicios, entendiéndose finalmente como la satisfacción de una necesidad. El trabajo del hombre se compone de actividad física e intelectual, mientras que el animal se da de forma instintiva. Es un concepto central y otorga un orden dentro de la sociedad. Hablemos pues de la historia del trabajo. En la antigüedad, el trabajo tenía una concepción esclavista y servil. Las primeras civilizaciones no distinguían entre trabajo manual o trabajo intelectual. Parte del poder en la antigüedad se medía por la cantidad de esclavos en su posesión. Entre los trabajos se distinguían agricultura, cerámica y artesanías y metalurgia. Los caldeos consideraban el trabajo como bueno y no existía la división de trabajo. Todos trabajaban, incluso quien tenía el poder. Se trataba de una organización tribal. La fuga como mecanismo de reacción ante la esclavitud y abuso de los amos, como por ejemplo la revuelta del Espartaco, donde se rebelaron gladiadores y esclavos frente a sus amos. En la Edad Media continúan los trabajos de carácter agrícola y artesanal. Existieron cambios en la estructura religiosa, social, cultural y política. Existía una nueva estructura: reyes, nobles o el clero, los vasallos y por último los siervos. El cristianismo y el trabajo. El cristianismo aportó la organización de la sociedad, sus valores y costumbres. Los esclavos no son esclavos, ahora son siervos, y están compuestos de campesinos o jornaleros asalariados que trabajaban la tierra para el feudal. Los talleres artesanales eran propiedad del señor feudal. En sus casas se encontraban todo tipo de artesanos que trabajaban para la familia. Se vio la eliminación de la servidumbre. Los campesinos pelearon por cambiar su situación servil y acceder a sus derechos. Un hecho histórico fue la revuelta de Jacquerie en Francia para el año 1358. El trabajo posteriormente inició a valorarse positivamente y los artesanos se comienzan a organizar en gremios y corporaciones. Trabajar era considerado como un medio de ascenso social. Los talleres. El trabajo se organizaba jerárquicamente. Se encontraban el maestro, el compañero y el artesano, donde el ascenso se lograba por el aprendizaje del oficio y el desempeño en el trabajo. Posteriormente, en la Edad Moderna, las conquistas de nuevos territorios fueron el punto de quiebre para el cambio económico. El cambio religioso, político y cultural se dio por la aparición del protestantismo. Aparece el nuevo concepto de división internacional del trabajo, donde se traen las riquezas de las colonias conquistadas. Nace el comercio internacional bajo la premisa producir para exportar. En la época contemporánea se dieron cambios políticos y sociales impulsados por la Revolución Francesa. Los cambios económicos y laborales fueron impulsados por la Revolución Industrial. Aparecieron fábricas, maquinarias a vapor. El trabajo se trasladó del campo a la ciudad. Hubo expulsión de campesinos de sus tierras y se convirtieron en obreros. Los artesanos también se convirtieron en obreros. Este periodo se caracteriza por la disminución en la producción artesanal y la expansión de la producción industrial. Los trabajadores ya no pueden producir sus alimentos y vestimentas, sino que deben comprar todo en la ciudad con el dinero de sus salarios. Se expandió el trabajo asalariado en una sociedad capitalista industrial. Posteriormente aparece el sistema capitalista que se distribuye jerárquicamente. De arriba abajo el capitalismo, los reyes, religiosos, el poder policial, burgueses y en la base de la pirámide los proletarios. Las jornadas laborales correspondían de 15 a 18 horas diarias. Los niños, las niñas y mujeres embarazadas trabajaban a la par que los hombres y sus ingresos eran menores. Nacen las primeras organizaciones de sindicatos que reclaman salarios justos, condiciones de trabajo, reducción de la jornada laboral, eliminación del trabajo infantil, considerar la maternidad, el desempleo y el retiro laboral, o la vejez.
Las manifestaciones del movimiento obrero se realizaban a través de sabotajes y huelgas. Del trabajo se reconoce el esfuerzo físico y mental, centro de la organización social, condición mercantil de trabajo. Esto equivalía a recibir un salario por el trabajo realizado. Hablemos un poco del trabajo y las necesidades. Al relacionar el trabajo con una necesidad, este debe generar un bien o servicio útil en la búsqueda de la satisfacción de alguna necesidad humana. Se habla de las pirámides de las necesidades de Abraham Maslow. De la parte superior a la parte inferior encontramos las necesidades de autorrealización, corresponde a dar lo que uno es capaz o un autocumplimiento. Encontramos las necesidades de autoestima, donde encontramos la autovalía, el éxito, el prestigio, necesidades de aceptación social, afecto, amor, pertinencia y amistad. También las necesidades de seguridad, donde encontramos la seguridad y la protección contra el daño, y las necesidades fisiológicas en la base de la pirámide, alimentación, agua y aire. Adicionalmente, algunos conceptos sobre trabajo, sobre todo en trabajo en economía, corresponde a la cantidad de horas que dedica una persona para hacer una actividad de índole productivo como la generación de bienes o servicios. Hay dos tipos de trabajo en economía: el intelectual, que es la actividad que sea fruto de la inventiva de ideas de una persona y que no que requiere esfuerzo físico. El trabajo físico corresponde a la actividad productiva que requiere habilidades físicas o manuales, como el trabajo en el campo, la construcción, la mecánica, entre otros. Vamos a hablar un poco acerca de la diferencia entre el trabajo y el empleo. No siempre son sinónimos. El trabajo es una tarea que no necesariamente da al trabajador una retribución económica. Existen debates en algunos países sobre la viabilidad sobre el pago del trabajo en el hogar. Por otra parte, el empleo es una posición o cargo que un individuo ocupa en una empresa o institución donde su trabajo físico o intelectual es debidamente remunerado.